Vamos a hablar de los 7 compromisos que cada uno de los miembros tiene que afirmar para ser parte de la iglesia de Dios. ¿Eso dónde está? Está en este librito que yo tengo acá, que mire lo que dice: gobierno y disciplina. Gobierno y disciplina, enseñanzas, disciplina y gobierno de la iglesia de Dios. Este es del año 2016. Por ahí tengo otro del año 2018. Y todo eso está ahí estipulado. La naturaleza de la membresía no es una formalidad administrativa, es una respuesta consciente al llamado de Dios. Usted tiene que estar consciente. Por eso nos tomamos el tiempo de explicar todas estas cosas para que usted tome una decisión consciente. ¿Qué significa consciente? Con conocimiento, no bajo la ignorancia, no porque lo obligaron. Hay gente que dice: yo me bauticé, no, porque sí. O yo soy evangélico, yo soy católico porque sí, porque mi familia, no, 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 no. Aquí cada uno es consciente, debe ser consciente de lo que está haciendo, de las decisiones que está tomando. Es decir, debe haber conocimiento, debe estar informado, pero también debe estar tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay ese deseo ahí espiritual. Lo que no es la membresía, no es un club social, no es un trámite burocrático, no es una membresía pasiva. Lo que sí es una obediencia al mandato bíblico, es madurez espiritual y es corresponsabilidad con el cuerpo. Usted toma un rol de una persona responsable en el cuerpo de Cristo. Entonces, estos compromisos no buscan controlar, sino ordenar, traer orden a la iglesia, cuidar y fortalecer el testimonio del cuerpo de Cristo. Y vamos a pasar al primer compromiso. Cuando usted se hace miembro, usted se compromete a esto. El primero es, y el orden no está de mayor a menor, todos son importantes, todos. Primero, se compromete a dar un testimonio de santidad. Dar un testimonio de santidad. Si usted va a ser miembro de la Iglesia de Dios Fuente de Amor, usted debe procurar, escuche bien la palabra, procurar vivir en santidad, tener una buena conducta en el rol que usted desempeña como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador, como empleado, como vecino. Ser un testimonio de alguien que camina en santidad. La santidad no es perfección moral instantánea. Es una vida transformada que busca obediencia. No existe una fe privada sin implicaciones públicas. Entonces, nosotros, el miembro de la Iglesia de Dios, debe ser un testimonio. Testimonio, un buen testimonio de santidad. Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo primero, hermanos, es ese testimonio. El testimonio habla más que miles de predicaciones, que miles de sermones. Usted puede citar, colocar todos los versículos bíblicos, escribirlos, memorizarlos, ponerlos en sus redes sociales, pero si no tiene un buen testimonio de santidad, no es que usted sea perfecto, porque no es la idea, nadie puede ser perfecto. Una persona, ¿qué es una persona santa? Una persona que se esfuerza en caminar en obediencia a Dios, una persona que cuando comete un error lo confiesa, pide perdón, ¿sí? Eso es un buen testimonio, no es perfección. Es una persona sensible al Espíritu Santo, que cuando falla el Espíritu Santo lo redarguya y procura caminar en santidad,
procura pedir perdón, dar perdón a otros, dar amor. Que qué feo es, lo primero que pasa cuando no andamos en un testimonio de santidad, el primero que es vituperado es el evangelio, queda por el piso. Y usted sabe la frasecita común de mucha gente, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que ahora cambió, y eso que la gente busca la oportunidad de ver nuestras fallas morales para no solamente acusarnos a nosotros, sino vituperar el evangelio. Y si usted hace parte de la iglesia de Dios, IFA, ¿qué van a decir? No, en esa iglesia se congrega mucha gente que esto, que es odiosa, que es orgullosa, que es que practica un libertinaje, que toma, que fuma. Lo vi por allá, lo vi por acá. Esa iglesia. Al final no van a hacer, no van a decir que uno, van a decir la iglesia, y peor aún van a decir el evangelio, peor aún van a decir esos evangélicos. Entonces debemos ser luz. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sean luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Entonces, quiero recalcar, no se trata de una vida en perfección. Ahora, sé que muchas veces uno comete errores y hay gente que se agarra, ¿y eso qué evangélico? ¿Verdad? Entonces, lo que tiene que decir, los evangélicos también cometemos errores, pero a diferencia, pedimos perdón, ¿sí? No nos da igual. Es que ese es el punto. Y cuando uno falla, no nos da igual, porque así actúa el mundo. Un cristiano cuando falla, no le da igual. Siente, debe arrepentirse, debe haber arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, la conducta de cada miembro afecta la credibilidad del mensaje que la iglesia anuncia. Y también afecta el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo está contaminado con algo, hablándolo fisiológicamente, lo más probable es que ese miembro, esa contaminación, se reproduzca y contagie el resto del cuerpo, el resto de los órganos. Y es que el pecado es como un cáncer. El pecado inicia, pero va también afectando los demás órganos. Así también pasa cuando un miembro de la iglesia vive en pecado, sin arrepentimiento, sin confesión, va a afectar al cuerpo de Cristo. Recuerden que es un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Pero yo sé, esto no es un mandato para ser miembro solamente, es un mandato bíblico. Cada creyente debe vivir en santidad. Eso es lo más obvio, ¿no? El creyente de la China, el creyente por allá de Estados Unidos, de Arabia, de Dubái, de cualquier lugar, es un llamado que vemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer compromiso, usted debe esforzarse por ser un testimonio de santidad, empezando desde su casa. Empezando desde su casa. Y yo invito también a aquí hay varias familias, ¿verdad? Que recordemos de que no es perfección. Los miembros de nuestra familia pueden fallar, podemos cometer errores. Lo importante es que haya, número uno, un arrepentimiento y número dos, también un amor, una compasión para cubrir multitud de pecados a través del amor, como lo dice el Evangelio. Yo estoy consciente de que mi esposa puede fallar, mi esposa es consciente en que yo puedo fallar, yo no la voy a juzgar ni la voy a señalar, porque de eso no se trata. Se trata de mostrar compasión y también de arrepentir, porque sé que muchas veces hay juzgamientos, ¿verdad? Y no se ve el amor de Cristo. Entonces, hay que ser ejemplo desde la casa, desde nuestra familia, sobre todo cuando tenemos miembros de nuestra familia que no son creyentes, que no son cristianos. Eh, ¿Cuánto más yo debo mostrar un buen testimonio en mi casa cuando tengo familiares que todavía no creen en el Señor, que son incrédulos, que viven una vida de pecado? ¿Cuánto más debo ser yo luz a través de mí?
conducta, de mi testimonio. A veces uno se quiere ganar a la familia, pero no da ejemplo. Eso es una piedra, ser una piedra de tropiezo y eso es delicado. Entonces, invito aquí a quienes hacen parte de familias que todavía no son creyentes a que vivan y den un buen testimonio, que ese testimonio Dios lo puede usar para la conversión de ellos. Puede ser de impacto. Testimonio nosotros es impactante, aunque a veces no creamos. La gente está pendiente. La gente está pendiente de cómo uno habla, de cómo uno dice, de cómo uno piensa. Y bueno, y si tú muestras sabiduría, muchos van a acudir a ti. Solamente familia, sino amigos del trabajo, porque ven algo en ti diferente. Porque ven un testimonio de la gracia de Dios. Ven un testimonio de la gracia de Dios. Te van a tener en cuenta. No siempre esto de ser cristiano es negativo. En algunos momentos sí es negativo. Vamos a ser objeto de burla, de chismes, de críticas. Pero no siempre. Hay veces de que va a ser positivo. Nos van a mirar diferente, nos van a honrar, nos van a respetar, nos van a considerar, este tiene algo distinto a los demás. Yo he vivido las dos experiencias. Hay algo distinto. No estoy hablando de ser fanático, ¿verdad? Porque el fanático se hace despreciar, de verdad. El fanático es ese que habla mucho de Dios, pero lo muestra poco con su vida, poco amor. Entonces, no es ser fanático. El fanático es ese que se muestra impecable, ¿verdad? Superior. No, no, al contrario. El Evangelio nos enseña a ser humildes de corazón. Como digo, cuando fallemos, reconozcamos, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Eh, queremos acomodar nuestra imagen. No, el Señor se encargará de eso. El Señor se encargará. Claro, ahí, testimonio de santidad. Testimonio de santidad. Número dos. Número dos, compromiso número dos. Miembro de la iglesia de Dios se compromete a tener una mayordomía adecuada. Y cuando hablamos de mayordomía, especialmente, mayordomía, ¿qué significa? Mayordomía es el arte de administrar. Entonces, un miembro de la iglesia debe administrar lo que Dios le ha dado. Eso incluye su vida, eso incluye su tiempo, eso incluye sus dones, pero una parte que quiero aquí enmarcar es que incluye también sus recursos económicos. Y quiero hablar específicamente del diezmo. El diezmo. Un miembro de la iglesia diezma, se compromete a diezmar. Y ojo, eso no lo debe realizar eh, bajo amenazas o bajo obligación o bajo imposición, sino que entendemos por las escrituras que el diezmo y el utilizar y administrar los recursos de manera correcta es en el Nuevo Testamento un acto de la libertad y del reconocimiento de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en nosotros. Entonces quiero explicar un poco, porque usted como miembro de la iglesia se compromete a usar sus recursos para el bien del reino de Dios, de la iglesia. El diezmo, usted sabe que ese es un tema delicado, eh, un tema muy controversial desde el ámbito de la sociedad, tanto dentro de las iglesias como fuera de las iglesias.
Hay mucha crítica, hay mucha ignorancia, hay muchos abusos, hay malentendidos, hay miedo, hay subestimación, en fin. Pero usted debe también conocer este punto. ¿Qué es el diezmo? Mire, desde toda la Biblia habla del diezmo, especialmente el Antiguo Testamento. El diezmo en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento, es decir, para los israelitas, el diezmo era una ley, una ley. Los israelitas debían dar, creo que si no estoy mal, son 3 diezmos. Un diezmo que iba para la viuda, un diezmo que iba para los levitas y un diezmo que iba para los huérfanos y otras necesidades sociales. Entonces, habían leyes como el Levítico, Deuteronomio, Éxodo, donde el pueblo debía dar el diezmo de los recursos que obtenía. Como aquella sociedad en aquel tiempo no se veía el dinero como hoy lo usamos, ¿verdad? Monedas, sino más bien en especie. La gente vivía no del comercio, porque después cuando llega el uso del dinero, de las monedas, eso ya es una cultura comercial. El pueblo de Israel era una cultura agrícola que vivía del campo. Entonces ellos daban el diezmo de sus vaquitas, de sus cosechas, las llevaban al templo, a los levitas. Entonces el diezmo para los israelitas era un mandato, era una ley, y el diezmo era un impuesto que ellos tenían como nación, ¿sí? Como nación. Entonces, cada israelita debía diezmar de lo que tenía, de lo que ganaba, de lo que sembraba. Si le paría un becerrito, el ganado, daba el diezmo, daban primicias, daban todas estas cosas. ¿Para qué era usado el diezmo en el Antiguo Testamento? Para muchos fines. Fin social, nuevamente, para ayudar a las personas viudas, mujeres viudas, a los huérfanos. Y había también un diezmo que era el diezmo que recibían los levitas y sacerdotes. Todos en el pueblo de Israel se les habían asignado tierras, excepto de todas las tribus se le habían asignado tierras a dónde vivir y dónde tener su casa. A la tribu de Rubén, a la tribu de Judá, a la tribu de Gad, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Isaacar, a todas las tribus, a las 11 tribus se le habían asignado tierras. Excepto a una tribu, no se le asignó tierra. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví. Entonces, las demás tribus cultivaban la tierra, trabajaban la tierra y de lo que ganaban, de lo que cosechaban, vivían, vivían. Y de lo que obtenían del ganado, de la cosecha, tenían que darlo. ¿A qué tribu? A la tribu de Leví, que era la única tribu que no se le asignó tierra. Así que los levitas no tenían tierra. No tenían tierra para trabajarla, no tenían ganado, no tenían cosechas, no tenían cultivo. Entonces, ¿cómo se sustentaba la tribu de Leví? A través de los diezmos que estaban en la ley que traían las otras tribus. Sí, había un diezmo destinado a los levitas. Y los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran los encargados de servir en todo lo que tenía que ver los asuntos religiosos, ceremoniales, litúrgicos de la nación de Israel. Ellos realizaban los sacrificios, dirigían las fiestas, el Shabbat, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, guiaban al sacrificio, entraban al templo. Ellos se encargaban de cuidar todo lo que era el sistema religioso de Israel. De ahí donde salen los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote y demás.
Entonces, ellos vivían de eso, porque tenían una tarea específica. No trabajaban la tierra, pero sí se dedicaban a las cosas 24/7 de la liturgia en el templo de Israel. Así que el diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto. Ahora, algo importantísimo. Antes de que Dios diera las leyes del diezmo, hubo alguien que la practicó antes, y ese fue Abraham. Abraham, sin que hubiera una ley, Abraham de su corazón decidió dar el diezmo a Melquisedec. ¿Y qué es el diezmo? Es sacar la décima parte de lo que yo he recibido. Para el pueblo de Israel era sacar la décima parte de sus cosechas, de sus ganados. Pero como nosotros ya no vivimos en una cultura 100% agrícola, nuestra cultura es netamente comercial y se paga no a través de ganado ni a través de cosechas, sino que se paga con el dinero. Entonces, en nuestro contexto, el diezmo es sacar la décima parte de lo que hemos ganado. Hablarlo de forma sencilla es de nuestro ingreso económico, de nuestro trabajo, de nuestro empleo, de nuestro sueldo. Es decir, un 10% va dedicado, consagrado a Dios, y un 90% es, eso es lo que me corresponde. ¿Alguien por ahí alzó la mano? Lisette, adelante. Hola, pastor, buenas noches. Perdón la inquietud y la pregunta. Quisiera saber de lo que nos estás contando y nos estás diciendo. ¿Puede ser que de ahí vengan las tradiciones frente a, digamos, en la parte católica, a los conventos y a la, bueno, no sé, como a los clérigos y todo lo que los, no sé cómo decirlo, como los grupos religiosos que se dedican exactamente como a eso, a los rituales religiosos? Sí, vale, vale, gracias. Sí, 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 es esa misma idea, es esa misma idea. La Iglesia Católica, usted sabe que cuando alguien quiere ser sacerdote, un clérigo en la Iglesia Católica, dedicado plenamente a eso, hasta el punto que el sacerdote, que debe ser hombre, el sacerdote está dedicado plenamente a eso y no puede tener familia. ¿Por qué? Está dedicado. Entonces, ¿de qué vive un sacerdote? ¿De qué vive un sacerdote? Pues de todas las ofrendas y de todas las limosnas y de todas las donaciones que recibe la parroquia. Lo mismo con las monjas, lo mismo con los monjes y todos los que están en las diferentes órdenes monásticas de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ellos se dedican a su labor. Dentro de los monjes no es que se la pasen todo el día ahí orando. Eso hace parte, ¿verdad? De su contemplación. Pero ellos también realizan trabajo de campo, trabajo en artesanías, trabajo social. Hacen de todo un poco, ¿sí? Porque tienen el tiempo para hacer todas esas cosas. Entonces, sí, ellos particularmente viene de ese modelo de la Iglesia Católica, viene un poco del modelo del Antiguo Testamento de los levitas, ¿sí? Entonces, este, bueno, el diezmo es la décima parte de lo que nosotros obtenemos.
Recuerde, antes de que Dios diera la ley, ya hubo alguien que la practicó sin que hubiese una ley. ¿Quién fue? Abraham. Abraham en Génesis capítulo 11 dice que Dios los diezmos a Melquisedec de manera voluntaria. Luego en Éxodo Dios va a poner eso como una ley y no va a poner solamente un diezmo, sino que va a haber 3 diezmos para diferentes propósitos. Uno de esos era para los levitas que se dedicaban a las cuestiones del templo, a las cuestiones religiosas. ¿Ok? Entonces los levitas, los israelitas tenían eso como una ley. ¿Ok? La palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Yo muchas veces leía esto cuando se mencionaba, traed todos los diezmos, es decir, voy a llevar los diezmos para que haya alimento en mi casa. Y cada vez que yo lo escuchaba en la iglesia, recién convertido, lo explicaban de que, hermano, dé el diezmo para que haya alimento en su casa. Pero resulta que no es para que haya alimento en mi casa. Dice, aquí está hablando el Señor, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Dios está diciendo, para que haya alimento en mi casa. ¿Dónde? En el templo. ¿Para qué va a haber alimento? Para los levitas. Es decir, Dios está diciendo, oiga, traigan el diezmo para que los levitas no mueran de hambre. ¿Por qué? Porque Dios tiene que decir, porque al pueblo se le olvidó dar el diezmo y los levitas están aguantando hambre. También en Malaquías Dios da una promesa, ¿verdad? Dice, probadme ahora en esto porque voy a abrir la ventana de los cielos. Es decir, cumplir, obedecer la ley, pues es como lo mencionó Jamer el domingo, cumplir, obedecer la ley trae bendición, trae prosperidad. Eso no hay que añadirle más. Eso es así. Dios lo ha puesto así, es una ley y las leyes se cumplen. Si Dios dice que somos obedientes, vamos a ser bendecidos, es una ley. Es una ley. Ahora, ¿cómo vamos a ser bendecidos? No sabemos cómo ni cuándo, pero de que vamos a ser bendecidos, vamos a ser bendecidos. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Bien. Ahora, hermanos, en nuestra iglesia, la iglesia de Dios a nivel mundial, se sostiene económicamente a través de diezmo y ofrenda. ¿Cuál es el destino de los recursos, de los diezmos y de las ofrendas? Parte de esos recursos que entran es para el sostenimiento pastoral. Yo, ahora mismo, cuando nosotros llegamos aquí, a Yopal, no teníamos trabajo, no teníamos sustento. Hoy en día, gracias a Dios, soy un pastor bivocacional. Uno siempre tiene miedo en realizar una obra ministerial de manera bivocacional, porque yo he conocido muchos casos donde pastores bivocacionales básicamente tienen el ministerio descuidado y, y dedican mucho más tiempo, porque obviamente un trabajo, hablándolo en un sentido, un trabajo secular es demandante. Hay que cumplir horarios, hay que cumplir actividades, hay que cumplir de todo un poco. Entonces, eso muchas veces llevó o llevaba al descuido de la obra ministerial. Gracias a Dios que yo actualmente me desempeño como un pastor bivocacional, es decir, trabajo en el ministerio de diferentes maneras. Soy pastor de una iglesia local, enseño también en un seminario, actualmente soy también pastor de distrito, estoy muy involucrado en las cosas ministeriales, pero gracias al Señor nos dio la oportunidad de estar en un trabajo a nivel secular, a nivel público, que básicamente hago la labor religiosa.
sea, Dios ha sido fiel. Yo recuerdo en el 2022, donde no tenía trabajo, estamos pasando una situación difícil, tanto a nivel familiar como a nivel de la iglesia. Iglesias habían pocos recursos. Yo le dije a la congregación, a los hermanos, a los líderes, hermanos, yo estamos viviendo como familia una situación económica difícil y los recursos de la iglesia no alcanzan para sostenernos. Entonces, estoy en la responsabilidad, hermanos, de velar por mi familia y me tocará tomar un trabajo secular y no sé lo que eso implique, porque me va a tocar cumplir horarios y posiblemente voy a dedicar un poco menos a la obra de Dios. Entonces necesito de su compromiso, de su colaboración, de su esfuerzo para apoyar las cosas de la iglesia. Esa fue la reunión, recuerdo yo, que hicimos junto con mi esposa, con el liderazgo, ¿verdad? Porque tengo que velar por mi familia en todo sentido, en nivel espiritual, emocional y también económico. Bueno, yo me imaginaba muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero Dios fue fiel en que me abrió puertas en un lugar, primero, donde no me interrumpe mi trabajo con la iglesia. Sí, porque por ejemplo, hacer esto, preparar todo esto, lleva tiempo, hermano, lleva tiempo. Pues gracias a Dios, ya yo tengo la facilidad de que he estudiado. Yo me quemé mucho tiempo estudiando, investigando, aprendiendo, para hacer esto hoy, para que fuese un poco más ligero hoy en día. Pero todo esto lleva tiempo actualizarse, todo eso lleva tiempo. Y con un trabajo que cumplir horario era básicamente difícil, ¿verdad? Además, atender la familia, además, querer seguir estudiando. Pero Dios ha sido bueno y bueno, el trabajo donde estoy, básicamente tengo tiempo, puedo manejar mi tiempo y hago esto mismo, lo que Dios me llamó a hacer, enseñar, hago enseñar a jóvenes, a estudiantes, a personas que no conocen y que desprecian lo espiritual, lo religioso. Eso es muy bonito. Pero la norma en la Biblia, como lo veíamos en el Antiguo Testamento, es que la iglesia local sostenga a su pastor, sostenga a la familia pastoral. Eso es lo estándar. Eso es así. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también es el mismo modelo. ¿Sí? Ahora, yo no digo eso porque yo soy el pastor ahora. Hermanos, yo les digo con sinceridad, yo soy sustituible. A mí me pueden sustituir, ¿sí? A mí me pueden sustituir. Lo digo porque es así, porque lo enseña la palabra de Dios, no lo digo porque yo soy el pastor. Pero ese es el manejo, sostenimiento digno. Mire, y aquí en Latinoamérica es muy complejo porque Latinoamérica, bueno, es muy diferente a la cultura anglo, ¿verdad? En Estados Unidos y en Inglaterra. Ser pastor en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, lo que es Europa, Alemania, ser pastor, la labor pastoral es dignificante, dignificante. Dignifican la labor pastoral en Europa y en Estados Unidos. El pastor en Estados Unidos tiene un sueldo, en Europa también. Aquí en Latinoamérica se han adoptado esas culturas, pero todavía falta más. Pero aquí se desprecia el trabajo espiritual, pastoral. No hay esa cultura de honrar sanamente, porque también hay unos extremos, ¿verdad? De honrar sanamente a un líder religioso. Mire, tanto es así que en Europa hasta hay leyes públicas, como lo tenía el pueblo de Israel, para dar a los clérigos. En Inglaterra, por ejemplo, donde el Estado se une con la religión. Bueno, ese es otro cuento. Pero se dignifica la labor pastoral. Y el pastor se dedica a eso, el sacerdote se dedica a eso.
pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica, primero hay que reconocer que, sobre todo los evangélicos, el pastor tiene una familia. Y muchas veces hay lugares difíciles, hermanos. Pastorear en Leticia, pastorear en un lugar muy lejano es difícil con la familia. Y he escuchado historias fuertes. Gloria a Dios que de pronto no nos ha tocado pasar todas esas necesidades tan fuertes, pero al pastor le toca muchas veces aquí en Latinoamérica buscar. Por eso existe la labor pastoral bivocacional, es decir, el pastor se dedica al ministerio, pero también tiene otro ingreso. Pero ese no es la norma, no es la norma. Eh, la precarización del ministerio no es fidelidad, es desorden. Entonces, el ministerio cada vez va más en declive. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los que gobiernan, los ancianos, hace referencia a los pastores. En 1 Timoteo 5:18 dice: el obrero es digno de su salario. Y hay otros textos que dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y sé que hablar de esto es bastante incómodo. ¿Por qué? Porque han habido muchos abusos. Han habido muchos abusos. Que hay veces que a mí hasta me da miedo de hablar, me da temor, ¿sí? De hablarlo, precisamente por los abusos, por los excesos que han sucedido y que han sido muy controversiales, tanto fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero esto es algo bíblico y yo tengo que establecerlo. Gracias a Dios, yo también me crié en una cultura de iglesia sana. Sana, yo estuvimos con mi esposa en una iglesia donde el pastor también era bivocacional, pastor era contador y a la vez se dedicaba al ministerio. Y la iglesia misma, mire esa cultura de entender, la iglesia misma le dijo al pastor: pastor, deje su trabajo, que nosotros nos vamos a encargar de pagarle y de sustentar lo que usted se gane en su trabajo. Era contador y tenía un buen trabajo. Eso pasó en Barranquilla, Colombia. Pastor, deje su trabajo, porque como iglesia, eso quienes los deciden, los miembros, como iglesia vamos a sustentarle todo esto. El pastor dejó su trabajo. Entonces, todo depende de la iglesia donde usted nace, la cultura donde que se genera, también el ministerio, ¿verdad? Si los pastores están realizando la labor. Seguimos. Ahora, parte también de los recursos eh, se da para cuestiones de operación, arriendo, servicio, legalidad, las condiciones para existir. De la misión, la evangelización, el discipulado, materiales, el mantenimiento de la iglesia, equipos, adecuación de espacios dignos. Hermanos, todo lo que es el gasto que se realiza aquí. Por ejemplo, nada más en este mes que se han hecho adecuaciones, se han gastado mucho dinero. Y gracias a Dios no se ha dañado la consola, gracias a Dios no se ha dañado un televisor, gracias a Dios no se ha dañado una planta de sonido, un bajo, una guitarra eléctrica, porque son cosas que cuestan. Actualmente se compró este computador, por ejemplo, que desde el año pasado estábamos recolectando. Este computador costó, que es nuevo y que ustedes lo vieron que se está usando para la transmisión, porque para transmitir hay que tener un buen equipo, que tenga unos buenos procesadores, unas buenas memorias. Este computador, por ejemplo, costó 3.500.000, más todo lo que se compró, la consola de luces, se pusieron los spots de luces, las luces decorativas amarillas que están en la pared. Todo eso genera gastos millonarios porque esas cosas tan costosas. Y obviamente eso nosotros como IFA no lo podríamos hacer, sino apoyados también. Nosotros más bien apoyamos lo que la Iglesia Vida a la Familia está realizando, porque finalmente pues ellos son quienes
han sumido, pero nosotros tenemos que apoyar con recursos, apoyar con recursos. Estamos apoyando también con el pago de arriendos, porque se usa el salón acá abajo y se usa también el salón de arriba. Aunque arriba ellos tienen la oficina de la empresa de la cual trabajan. Es un ejemplo también de ellos, de su labor bivocacional, ¿verdad? Ellos son empresarios. La pastora y el pastor tienen esta empresa de academia de vigilancia, de las cuales también me han dado oportunidad a mí para enseñar en el tema de vigilancia. Bueno, gracias a Dios también tengo experiencia, presté el servicio, recuerdo que hice un curso de vigilancia, he tenido experiencia como supervisor, que toca de todo un poco. Eh, pero son gastos. Además, los gastos de evangelismo, que un libro, que los tratados, que fotocopia para niños, bueno, son muchos detalles, ¿verdad? Y esto lo hacemos con mucha transparencia para que usted sepa qué se hace con los recursos que se recogen en la iglesia. Primeramente, usted debe tener en su corazón que su diezmo, su ofrenda, usted lo hace en agradecimiento a Dios. Eso es lo primero. Un agradecimiento como una forma de adorar, una forma de estar agradecido, ¿verdad? Una forma de expresar lo que tengo viene de ti, Señor. Por lo tanto, esta parte es consagrada a tu nombre en agradecimiento. Ah, alguien me enseñó a nosotros, nuestros mentores en la iglesia, en Estados Unidos hay mucha cultura de diezmo, que esa es otra cosa. Nosotros cuando iniciamos acá recibíamos un auxilio ministerial por parte del seminario, porque no teníamos trabajo, llegamos en tiempo de pandemia, no conocíamos a nadie, los recursos de la iglesia eran bajos y ese auxilio, en Estados Unidos nuestros mentores son norteamericanos y ellos nos decían algo así como que el diezmo. Debemos darle el 10% a Dios y quedarnos con el 90%. Cuando yo le doy el 10% a Dios, mi 90% con el cual me quedo es un 90% bendecido. Bendecido. Me quedo con el 90%, pero es un 90% bendecido. ¿Qué significa 90% bendecido? Va a ser un 90% que va a rendir, que está santificado, que siento que le voy a dar un buen uso, va a ser un 90% consagrado, aunque me quede con el 90%. Ahora, muchas veces cuando decidimos no dar el 10% a Dios en agradecimiento y adoración, sino que nos quedamos con el 100% de nuestros recursos, va a ser tenemos el 100%, por supuesto, más que el 90%, pero nos decidimos tomar el 100% y no darle a Dios una parte de nuestro recurso, sino que nos apropiamos de él completamente. Pero ¿qué pasa? Como no los consagramos, va a ser un 100% que vamos a sentir que no va a rendir, que no me alcanza la plata y no voy a estar satisfecho. Porque eso pasa, hermano. Eso pasa. Eso pasa. Que el diezmo finalmente nos beneficia. No lo hacemos porque nos beneficie, porque eso sería muy interesado. Que hacerlo, como dice 1 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, quería mencionar esta parte. Hay muchas cosas más que mencionar. Por ejemplo, ¿ustedes cómo piensan que Jesús desarrolló su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra? Lucas capítulo 8, que es el capítulo de las mujeres, nos dicen que hay muchas mujeres que se convertían, ayudaban a Jesús con sus propios recursos para el sostenimiento de la obra de Jesucristo. ¿Y eso que era Dios? Jesús necesitó para realizar su ministerio
el recurso para extender el evangelio. Jesús tenía que viajar, tenía que comer, tenía que hospedarse. Y en Lucas capítulo 8, que es el capítulo de las mujeres, donde se menciona que Susana, María, Magdalena ayudaban a Jesús y otras mujeres que se habían convertido apoyaban a Jesús con sus recursos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, hermanos? Me tomé un poco de tiempo de esto porque siempre es algo importante. ¿Hay alguna duda? Ahora, parte también de los recursos que entran a la iglesia tiene que reportar a la iglesia nacional, a las oficinas nacionales de cuánto entró y que nosotros debemos dar un diezmo de diezmo a la oficina nacional. ¿Qué hace la oficina nacional con el recurso que nosotros enviamos de acá? La oficina nacional lo distribuye para plantación de iglesias, para materiales. Ahora viene la asamblea en Cartagena, donde usted ya sabe que está invitado a ese evento. Ayudar a nuevos pastores que están formándose. En fin, ahí todo. Y en la asamblea que tenemos, en la Asamblea Nacional de Pastores, nos dan un reporte de todo lo que se realiza allí. El hermano Quique, adelante, tiene la mano levantada. Pastor, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes. Compartir algo muy sencillo, Pastor, en mi experiencia o mi oportunidad de poder diezmar. Cuando yo inicié mi vida cristiana, lo primero que me dijeron las personas inconversas era que a mí, el pastor al cual, en el lugar donde yo fuera a asistir, me iban a dejar pobre, me iban a dejar sin nada, me iban a robar todo. Pero Dios, a esas personas, unos amigos muy cercanos míos, Dios les dio como un ejemplo muy bonito. Pues cuando yo llegué a la iglesia llegué sin nada, llegué en grandes dificultades económicas, problemas emocionales, sentimentales. Bueno, la cantidad de cosas por las cuales normalmente llegamos a una iglesia a pedirle a Dios que nos ayude. Y la razón es que al año, año y medio, Dios me permitió poder obtener mi apartamento, pude tener una empresa para ponerme a trabajar. O sea, fui completamente bendecido a través de lo que me estaba sucediendo porque tomé la decisión de diezmar, ¿no? De entregarle lo que Dios, de lo que Dios me daba diariamente, yo quería devolverle a Él, no por esperar a que me devolviera o me pusiera o porque en la iglesia dijeran, uy, ese sí da. No, nunca. Siempre lo hice acordándome lo que usted acaba de recordar, darlo con alegría y sin esperar nada a cambio. Es como el testimonio para ellos cuando vieron que yo tuve apartamento, que tuve todas esas cosas, tuve la oportunidad y le pedí perdón a Dios porque pasé por donde mi amigo y él me dijo, uy, pero ya tiene apartamento. Le decía el pastor que me lo iba a robar y después me arrepentí por haber respondido así. Gracias, quería compartir eso con ustedes. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por ese testimonio tan bonito. Y de verdad que Dios obra la fidelidad, que la espiritualidad también hace, la economía también hace parte de la espiritualidad. Y Dios obra abundantemente. Así como el hermano tiene testimonio y su experiencia, sé que muchos quienes han sido fieles y han entendido, ¿verdad? Esto, a pesar que como le pasó al hermano Quique, hay muchas voces, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión acá. Todo el mundo tiene opinión afuera, ¿no? Que te van a robar, que no seas pendejo, que no seas bobo, perdone la expresión, pero muchas veces se ocurre así. Pero es que no entienden. Recuerde que las personas de afuera están enceguecidas, están dolidas. Quizás han vivido la experiencia porque tampoco voy a negarlo. Como me ha pasado a mí, un día iba en un carro, me bajé de un avión y tomé un carro con una señora que iba en el mismo vuelo porque íbamos al mismo barrio. Y estaba el estadio metropolitano prendido. Yo dije, ve que hay hoy que uno juega Junior. Y ella dijo,
dijo el taxista, no, esos son los evangélicos, esos que están ahí, que tienen un montón de plata para alquilar ese estadio, porque la plata que roban, hermano, y no sabían que yo estaba atrás del taxi y era cristiano y venía del seminario, me estaba formando para ser pastor. Y el taxista con la señora, sí, esos pastores son unos ladrones. Y el señor, sí, sí, cierto. Mira, yo por la casa tengo un pastor y también tengo cristiano, eso mejor dicho, se creen, pero son ladrones, son... Y yo atrás, hermano, ¿qué hago? Yo dije, no me puedo quedar callado, pero tengo que saber hablar. Hermano, me estaba por dentro caliente, molesto. Y Espíritu Santo, Padre, dame las palabras y también la forma. Y ahí fue, mi hermano, me tocó hablar. Yo le digo, un momentico, buenas noches, los miré así. Yo quiero también opinar sobre lo que están hablando. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Ustedes tienen razón. Hay muchos pastores, hay muchas iglesias que se han aprovechado, que han manipulado la fe de las personas, ¿verdad? Hay muchos. Pero yo tengo también que decirles que no pueden generalizar. No pueden decir que todos los evangélicos, que todas las iglesias, que todos los pastores son iguales. Y yo le dije, señor taxista, si un compañero suyo va en un taxi, se huela el semáforo en rojo, cuando se huela el semáforo en rojo, justamente va pasando una muchacha con un coche y en el coche lleva a su hijo y ese taxista, por imprudente de volarse el semáforo en rojo, se lo lleva, se lleva a la chica y a la bebé. ¿Es justo decir que todos los taxistas son así de irresponsables y homicidas? No, no somos todos. Ah, perfecto. Es decir, yo les acepté que hay manipulación en algunas iglesias. Y eso no lo podemos ocultar. Jesús, en la misma palabra de Dios está. En la misma palabra de Dios ya hay advertencia de los lobos que trasquilarán a las ovejas, de aquellos que estarán pendientes de la economía, que harán la labor ministerial por ganancias deshonestas. En las escrituras está, Jesús lo profetizó, vendrán falsos profetas. Así que no es sorpresa, hermano. No hay que escandalizarse, hay que estar pendiente de ellos. Pero no hay que generalizar porque también hay pastores allá en la selva, en el monte, pastores que fueron perseguidos por la guerrilla, por los paramilitares, que con ayudas extranjeras hicieron la labor ministerial, rescatando jóvenes de la drogadicción sin recibir nada. No se puede generalizar. Y nosotros como creyentes no podemos derrobarnos la bendición por estar escuchando la voz del enemigo. Pero es una voz del enemigo. Esa es la voz de Judas. Cuando aquella mujer derramó ese frasco de perfume costoso a los pies del Señor y lo ungió y lo consagró ese perfume y con sus cabellos ungió los pies del Señor Jesucristo. El Judas se levantó y dijo, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Cómo se te ocurre quebrar ese perfume tan costoso? ¿Por qué no se le dio mejor a los pobres? Es la actitud de Judas, ¿sí? Que a veces nos dice, ¿qué están haciendo consagrando el 10%? Es tremendo que nos dejamos robar la bendición. Entonces, mis amados, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna duda? Qué bonito que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras finanzas. En nuestras finanzas. Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no miente. Pero nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro 10% debe hacerse con amor, con voluntad, con agradecimiento, como acto
de adoración, porque Dios ama al dador alegre. Pasemos a nuestro compromiso número 3. Entonces, compromiso número 1, testimonio. Compromiso número 2 que asumimos como miembro, la mayordomía, especialmente el tema de los recursos financieros. Y compromiso número 3, usted debe comprometerse. Compromiso número 3 es doctrina bíblica. Debe comprometerse a respetar y guardar las enseñanzas oficiales de la iglesia. Sin claridad doctrinal, la comunidad se fragmenta. Esto no implica ausencia de preguntas, sino lealtad y sujeción al cuerpo. Entonces, esto es importante. Usted debe comprometerse a la doctrina bíblica de la iglesia, ¿verdad? La que ya le ha sido expuesta y que con más tiempo habrán más enseñanzas de lo que usted debe creer. Y esto es importante que se comprometa porque sucede que muchas veces hay divisiones en las iglesias porque, bueno, yo no creo esto o escuchó algo por ahí en internet y comenzó que va en contra de la doctrina de la iglesia y comienza eso a enseñarse de manera irresponsable en la iglesia. Termina afectando la congregación, termina afectando el cuerpo. Nosotros nos cuidamos mucho de invitar, de traer a otra persona que no conocemos. Hay pastores que tienen esos hábitos de invitar a fulanito, que se le recomiendan, que fulanito se lo recomienda. Yo soy muy cuidadoso con ese tema. Yo soy muy cuidadoso con el púlpito. De lo que se enseña en el púlpito es debido a muerte. Debido a muerte. Entonces, los miembros deben estar comprometidos con la sana doctrina, con las enseñanzas de la iglesia. Usted puede escuchar muchas cosas afuera. Vamos a escuchar en YouTube, en la universidad, en el trabajo, doctrinas aquí, pensamientos, ideas. Usted tiene que guardar su corazón. Mire lo que hacía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había específica ahí, en la doctrina de los apóstoles. Hay que perseverar en la doctrina, hay que respetar la doctrina. Si usted de pronto tiene alguna duda doctrinal, aquí estamos dispuestos a escuchar, a resolver, ¿verdad? Cualquier inquietud, ¿sí? Pero no se quede con esa duda, se quede con esas ideas que de pronto usted escuche afuera. Aquí estamos para eso, para guiarle. Es muy importante lo que usted cree. Esto no es insignificante, porque si creemos una herejía, la escritura dice que los herejes no heredarán el reino de los cielos. Y una herejía es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Las herejías son del enemigo que traen confusión. ¿Para qué? Para que esa alma se pierda y comience a creer locuras. Hay tantas locuras hoy en día que uno puede encontrar en todas partes. Y pues lamentablemente hay mucha gente ingenua, ignorante, sin bases, sin fundamentos. Y queremos evitar todo eso. Pablo le decía a Timoteo, cuida de ti y de lo que enseñas, porque haciendo esto salvarás tu vida y salvarás a los que te oyen. Es de salvación o perdición lo que enseñamos. Y su compromiso debe estar también con la doctrina de la iglesia. Si usted no cree algo o tiene duda, pues puede hablar. Y bueno, y ahí resolvemos. Y como digo, este punto de la doctrina bíblica se va a desarrollar mejor en la escuela de formación
bíblica, teológica y ministerial. Ahí sí nos vamos a explayar. Ahí sí vamos a comentar, a dedicarnos. Incluso vamos a ser profundos, críticos. Y vamos a generar pensamiento crítico también, en el buen sentido de la palabra, no es criticón, sino pensamiento crítico, pensamiento que no es muy crédulo y de una vez ya, sino que lo evalúa, lo asimila, lo mira desde diferentes puntos de vista. Eso es pensamiento crítico, ¿sí? Otro compromiso que debe asumir el miembro, el de congregarse activamente. La fe no se vive en aislamiento. Asistir a los cultos y la vida comunitaria no es un accesorio, es una expresión de obediencia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Este es otro compromiso básico. Y entiendo que hay circunstancias donde una persona deja de congregarse a la iglesia. Hay circunstancias laborales. Y voy a poner el ejemplo de un hermano que está viviendo, que él es miembro de la iglesia, pero por circunstancias laborales no se puede congregar, obviamente, en nuestra iglesia y vamos a ver su ausencia. Pero cuando hay una oportunidad de conectarse, el hermano se conecta en las oraciones y demás. ¿Sí? Pero hay hermanos que están acá, que viven cerca, incluso aquí en Yopal tenemos facilidades de acceso para congregarnos. Creo que acá todos tenemos nuestro vehículo, hay buen tráfico, buenas calles, eh, prácticamente es muy céntrico todo, se conecta muy bien la ciudad con los lugares. Hay muchas facilidades. A diferencia de vivir en el campo, aquí mismo en Casanares hay iglesias muy a lo profundo del campo, de las veredas adentro, donde los hermanos tienen que caminar 2 horas la trocha para llegar a la iglesia y van y se congregan fielmente. He estado en esos lugares. Lo digo porque he estado en esos lugares. Estoy hablando aquí mismo en Casanares, donde tienen que recorrer a pie 2 horas, porque tienen que cruzar quizás un caño, no puede pasar el vehículo, o dejan el vehículo a un lado y el resto le toca caminar. Así es. O por ejemplo, en las grandes ciudades, Bogotá, hay gente que tiene tanta convicción de su iglesia que no se congrega en la iglesia más cercana, sino que se congrega en la iglesia donde Dios lo puso. Hay gente que vive en Suacha, el sur, y se congrega en el norte. Oye, pero ¿por qué no cambias de iglesia para que te quede más cerca? Pues que Dios me puso allí. Y ahí sirvo, y ahí soy útil, y ahí siento que es la familia de Dios. Y para llegar a la iglesia, por ejemplo, en grandes ciudades, eh, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, hay que por lo menos hacer un recorrido en bus, en moto, de media hora, 1 hora, a veces hasta 2 horas con los trancones, porque he estado en esos lugares. Yo me congregué casi 2 años en Bogotá. La iglesia quedaba en San Fernando, yo vivía en Suba Compartir y tenía que coger el bus. El culto empezaba a las 7 de la noche, tenía que salir a las 4 de la tarde. Había ayuno en la mañana, tenía que salir desde las 4 de la mañana, en fin. Congregarse, hermanos. Aquí tenemos todas las facilidades. Y a veces escuchan uno, no, hermano, ¿por qué no fuiste al hilo? No, tenía que lavar una ropa. Dios mío. No, ¿y por qué no fuiste? No, porque este,
Estaba viendo el partido del Liverpool. Bueno, en fin, no, porque, en fin, sacamos muchas excusas para hacer algo tan básico y fundamental, que es congregarse. Debemos entender que el congregarse nos alienta. Yo, antes de ser pastor, me gusta siempre hablar antes de ser pastor, porque las personas dirán, no, pues como él es pastor, pues a él le toca llegar temprano, le toca hacer todo eso, lo que hace un pastor, hermano, pero yo siempre no fui pastor, yo siempre no fui pastor, ni sabía que iba a ser pastor, pero algo, por ejemplo, yo me congregaba los viernes, yo salía del trabajo y, hermano, ansiaba llegar a la iglesia. Esa horita que estábamos en la iglesia escuchando la palabra, cantando y compartiendo con los hermanos. Uf, me renovaba, hermano. Yo llegaba a la casa y el recorrido era largo, ¿no? Porque del trabajo a la iglesia eran 40 minutos y de la iglesia a la casa era 1 hora. Y salía al trabajo, pero cuando salía del trabajo y llegaba a la iglesia, renovaba fuerzas. Emocionalmente me sentía, uf, eso era unos tiempos bonitos de esfuerzo, porque de verdad cuando uno sale del trabajo lo que quiere es descansar en su cuerpo, llegar a su casa, ¿verdad? Pero era un solo miércoles, el martes, el lunes, el jueves, el viernes. Descansaba, era solo un miércoles que hacía ese sacrificio. Y al contrario, me renovaba para el resto de la semana. Hermano, congregarse no es cosa secundaria. Cuando usted entiende los hermanos que tienen trabajos que no les facilitan el tema de congregarse, que tienen que viajar, entiendo. Pero si usted tiene la oportunidad, si no le tocó viajar, si está acá, no desaproveche esos momentos. También pasa con los hermanos que tienen negocios propios. Hay una facilidad en que usted maneja su tiempo. He escuchado muchos testimonios, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, hay restaurantes de que sus propietarios son cristianos y ellos han decidido no abrir el domingo. Y la gente que le dice, ¿qué estás haciendo? No seas bruto, si el domingo es cuando más se vende comercialmente. No seas bruto, le dice, ¿no? En los manuales del comercio y de las estrategias de venta, ¿cómo se te ocurre cerrar un domingo? Si tienes un restaurante, si es cuando las familias más van. Pero esas personas están tan convencidas que ellos dicen, no, el domingo es para el Señor. El domingo es para congregarse y le dicen a sus empleados, congréguese en su iglesia, congréguese. ¿Y sabe qué? Según los testimonios, está ahí, está un mini documental. Según los testimonios, estos son los restaurantes que más venden y cierran el domingo. Son los restaurantes que más impacto económico tienen, más de los que abren en los domingos. Es esa convicción, hermanos. Sucede también con una hermana que tiene una tienda y ella pues decía, no, los domingos se vende bueno, los domingos se vende muy bien. Pastor, pero yo me sentía mal abriendo los domingos. Hasta que ella se dio cuenta que estaba perdiendo su fe, que estaba enfriándose. Todo por la cuestión y teniendo la posibilidad de ser. Y ella tomó una decisión. Cierro los domingos por la mañana. Cierro los domingos por la mañana, no vendo. Y la abro después, a las 2 de la tarde. Después de que haya ido a la iglesia. Y ya lo tiene como un hábito. ¿Sabe lo que digo, pastor? Vea, vendo más así, abriendo desde la tarde, que abriendo desde la mañana. No sé, pero vendo más. ¿Por qué? No sé por qué, pero vendo más.
Porque Dios bendice esas decisiones, esas determinaciones que ponen su reino por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Dios bendice esas decisiones en la vida. Dios bendice esas decisiones. Pero, por supuesto, que son decisiones personales. Solamente las cuento como eh, unas anécdotas. Son determinaciones que nacen del corazón. Que hay personas que entienden lo fundamental. Y también, eso es un lado positivo, personas que determinan. El lado negativo, yo también viví que dejé de congregarme un domingo y me aparté del Señor. Dejé de congregarme en varios domingos. Es que todo empieza poco a poco, ¿no? Uno no se da cuenta cuando ya ha cruzado la otra vereda del mundo. El apartarse del Señor no sucede de la noche a la mañana. No. Que usted se levantó y ya, pum, se apartó. No, ya el enemigo ha venido trabajando anteriormente de manera sigilosa, sutil, que no nos hemos dado cuenta es otra cosa. Ya cuando venimos a ver, pum. Pero todo es así, dejas de leer, dejas de orar suavemente y no pasa nada. Dejas de congregarte, dejas de discipularte. Cuando vienes a ver, estás más allá que acá. Entonces, el congregarte lo reemplazas por otro hábito, por hacer algo en tu casa, que no es escandaloso, ¿no? Porque bueno, pueda que, oh, necesito hacer este mantenimiento y pueda que eso se pueda tomar una vez al mes, bueno, o en alguna ocasión. Eso no pasa nada, no va a pasar nada, no es pecado, pero usted tiene que estar convencido de que la prioridad es congregarse, sobre todo los domingos. Mire, hermanos, hay otras confesiones que son radicales con esto. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Esta gente es radical. Y ahí yo los admiro a los adventistas. Porque ellos guardan el Shabbat, el sábado. Para ellos es el sábado. Eso es innegociable. Es innegociable. Y no empiezan desde el sábado en la mañana. Empiezan desde el viernes a las 6 de la tarde. Y aquí en Yopal hay muchos. Ellos cierran su tienda, su negocio, el que tengan, a las 6 del viernes. Y duran ese tiempo en recogimiento, en reflexión, en comunión. Van a la iglesia el sábado por la mañana y abren y vuelven a las rutinas domésticas, laborales, el sábado a las 6 a las 18. O sea, sus 24 horas dedicadas literalmente. Y aquí en Yopal hay muchos. ¿Y saben lo que hacen los adventistas? Porque ellos también trabajan en empresas, en fábricas. Solicitan formalmente que respeten su confesión de fe. ¿Y qué tiene que hacer la fábrica, la empresa? Respetar, porque si no se mete en un asunto de violación de derechos. Y les dan la garantía de que se le cumpla su derecho. Obviamente son buenos trabajadores, hay algunos que los echan, ¿no? Son casos y han demandado. Pero son gente que hasta hace cuestiones legales para cumplir con el requisito que demanda la ley. Ellos lo tienen, pero bien literal. Pero pasamos al otro extremo que congregarse eso es opcional. Mira, cuando usted tiene el congregarse como una opción en su vida, para usted como padre, como una opción, para sus hijos será innecesario. Para los hijos, porque ¿qué le estamos transmitiendo? Si para nosotros es opcional, para la generación que viene va a ser innecesario. ¿Para qué? Entonces, fíjese lo importante que es este compromiso de congregarse. Número 5, usted también se compromete al discipulado continuo. En la iglesia tenemos un dicho que es: el discipulado nunca termina, nunca termina. Es decir, que el discipulado, no, que ya yo terminé el discipulado, que son 2 meses de discipulado, que son 3 meses de discipulado, que yo me gradué del discipulado. Nadie se ha graduado del discipulado, nadie.
Nadie, absolutamente nadie. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Qué significa ser un discípulo? Un aprendiz, alguien que siempre está aprendiendo. Y nosotros necesitamos aprender siempre, cada día, cada día. El discipulado nunca termina. Es un lema de la iglesia. Hay procesos, ¿verdad? Hay procesos en la iglesia. Ustedes pasaron mucho del proceso de para bautizarse con el hermano Jamer, ahora están pasando el proceso de membresía, ahora viene el proceso de las escuelas, pero todo eso es discipulado. El congregarse hace parte del discipulado, el hacer una obra social hace parte del discipulado, el compartir, el tener un momento de comunión, de fraternidad, hace parte del discipulado. Todas las cosas hacen parte del discipulado. El discipulado no es una clase o 2 horas recibiendo y llenando una cartilla. Eso hace parte del discipulado, pero no es todo el discipulado. Número 6, servicio activo. La iglesia no tiene espectadores, tiene servidores. Usted ha recibido un don del Señor. Quizá usted sabe, no, pero es que yo no sé qué don tengo, para qué soy bueno. Tranquilo, que usted se va dando cuenta cuál es el don y para qué Dios lo está llamando. O usted ya sienta en su corazón si Dios lo llamó a eso, posiblemente sí, o pueda que se esté equivocando, ¿verdad? Porque hay hermanos que dicen, no, yo quiero cantar, pero resulta que no tienen el don del canto. O que yo quiero servir predicando, pero resulta que quizás la enseñanza no es su don. Entonces, cada uno tiene un don, toca buscar dónde, cuál es. Todos los dones son importantes. Obviamente que hay dones más visibles y otros que se hacen más como que muy poco visibles. Pero no se dejen engañar, son visibles a los ojos humanos. Sí, hay dones que son visibles, por ejemplo, el hecho de cantar, de predicar, son visibles a los ojos humanos. Ay, pero a mí nadie me ve. No, eso es lo que a veces tiene más relevancia cuando ningún ser humano te ve, pero te está viendo Dios. Todos los dones son visibles delante de Dios. Debemos entender eso. Que unos son más visibles ante los ojos humanos, bueno, vaya y venga. Pero lo importante no es eso, lo importante es que todos los dones, los servicios son visibles a los ojos de Dios. Cada uno ministre según el don que ha recibido. Primera de Pedro 4:10. Y por último, el miembro debe estar dispuesto a recibir disciplina y corrección. Humildad ante el cuidado pastoral. La iglesia tiene unos pastores que cuidan, que protegen, que enseñan, y que también están ahí para llamar la atención a los miembros, ¿no? Yo no puedo llamarle la atención a alguien que no se comprometió, aunque sí puedo hacerlo con un creyente, pero tiene más, sí, más relevancia a alguien que dijo, sí, aceptar la corrección y la disciplina bíblica no como un ataque, sino como una expresión de amor y seguridad espiritual. Entonces, cuando a usted, al miembro, se le llama la atención, obviamente tiene que hacerse con amor. Yo nunca voy a entrar, procurar llamar la atención con violencia, con ofensas, con amenazas. Dios me guarde de hacerlo. Hay veces que en mi carne quiero hacerlo, ¿verdad? Pero Dios no me llamó a eso, debo ser con amor. A veces uno en la carne quiere humillar a la persona. Bueno, eso es carne, eso es mi humanidad. Y lo digo aquí abiertamente, soy humano. Pero Dios no nos llamó a eso, nos llamó a hacerlo con amor y a ponernos en los zapatos de la otra persona. Y se espera que el miembro acepte la disciplina con humildad, que reconozca, ¿verdad? Aceptar la corrección y la disciplina no como un ataque, sino como una expresión de amor y seguridad espiritual. Nos vamos a acercar en algún momento cuando hayan fallas, cuando hayan cosas que corregir. ¿Para qué? Para el bien de todos, para el bien de la persona, para el bien del cuerpo, para el bien de la iglesia. Hay veces que
que Satanás actúa y la iglesia tiene que estar ahí, los pastores. ¿Qué pasa cuando una persona es corregida y no acepta la disciplina? Las escrituras son muy claras. Hay un proceso. Si, si yo voy a una persona y la persona, pues, mira, la corrijo con amor, no acepta la corrección, sino que sigue en lo mismo. Yo debo llamar a otra persona, mira, aquí delante de esta persona nuevamente te llamo la atención, estás andando mal, estás cometiendo un error, y la persona sigue. Y las escrituras dicen de que ya luego tiene que comunicarse a la iglesia, de que la persona no anda por el buen camino, que ya se le ha llamado la atención varias veces. Y al final es fuerte porque dice, tenle como un gentil y publicano, es decir, alguien que no ha mostrado humildad, no ha mostrado amor, no ha mostrado confesión y arrepentimiento. Ese es el número 7, hermanos. Y hasta aquí esos 7 compromisos. Número 1, debemos ser un testimonio de santidad. Número 2, debemos ser buenos mayordomos y aportar con nuestros recursos. Número 3, aceptar y respetar la doctrina de la iglesia. Número 4, congregarse activamente. Número 5, discipularse. Número 6, servir con nuestros dones. Y número 7, aceptar la disciplina y la corrección. Bueno, hemos llegado al final de este proceso. Yo pertenezco. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene, después de esto, tomaremos el tiempo para, primero vamos a dar una semana para que ustedes se pongan al día con los videos, con las preguntas que tienen cada video. Nuevamente repito, si usted ha estado aquí eh, y ha escuchado parte, solamente responda las preguntas. Son preguntas fáciles, de falso verdadero, de respuesta única, opción múltiple, 5, y dedicar un tiempito a eso y ya. Y luego, esta semana, en esa semana también vamos a hacer las entrevistas. Entonces, vamos a contactar con ustedes, vamos a cuadrar el tiempo de cada uno para hablar, para dialogar y de manera privada, pues, conocer un poco de ustedes. Y ya un domingo, creo que es el domingo más arriba que vamos a tener, vamos a hacer la ceremonia de recepción de miembros. Entonces, ese es el paso a paso que viene. Si hay alguna pregunta, hay alguna duda, están los micrófonos ahí disponibles para que usted intervenga. ¿Todo claro? Vamos a cerrar aquí.